Lorenzo, es que ahí, Sí, cuando pasa todo eso, fíjate que lo que sí, pasa es que Estados Unidos, como se ha quedado como el rey del mambo, de repente se empantana Oriente Medio. En un claro, plan que está redactado por Netanyahu en el 94 en combatiendo el sí, terrorismo, y de repente se da cuenta Estados Unidos de decir, hostia, que tenemos que poner nosotros la carne de cañón y no claro. llegamos. O sea, Afganistán y Irak se empantanan en Irak y durante la primera década de los años 2000 están empantanados de todo eso mientras Y, Merkel y Putin entonces, empiezan a firmar todo y esto. qué hacen para intentar detener precisamente esa unión utilizando la inestabilidad en Oriente Medio? Promover el terrorismo suní, Ahí promover está. el terrorismo yihadista. Y entonces es cuando Al Qaeda se transforma en el Estado Islámico. Y entonces es cuando Bueno, se utiliza. de Claro, golpe y carpetazo aparece un día Obama y dice, bueno, ya nos hemos cargado a Bin Laden. Y ya sí, está, sí, ya se acabó. Ya ya nunca está, se acabó. jamás se volvió a hablar de Al Qaeda. Es increíble. O sea, No, es que no. esto se estudiará en el futuro de cómo, tú te acuerdas, la televisión constantemente, las amenazas de bomba, el nivel de alerta, tal. De repente desaparece Al Qaeda. ¿Tú te acuerdas de las cartas de Antrax? Que esto estuvo también de moda durante, durante Sí, mucho sí, sí, tiempo. sí, sí. Bueno, la A gente ver, yo me incluso. río, yo me río y habrá alguno que dirá, sobre todo si no ha leído los libros, bueno, si está en tu canal, la verdad es que es perfectamente consciente. La promoción del terrorismo suní, el terrorismo yihadista internacional es suní y es un terrorismo que está financiado y está respaldado por Qatar, por Arabia Saudí, por Israel y por Estados Unidos, todos en comandita. ¿Eh? Entonces, Tenemos algún seguidor que siempre está. No habléis de suníes, hablaría del wahabismo, no, perdón. no, hay que hablar de los sunís porque el wahabismo salafismo es el terrorismo, bueno, es la ideología o la visión del Islam, en este caso más islamista, que es la que respalda ese terrorismo suní. Es verdad que no todos los sunís son wahabitas ni salafistas y por lo tanto no todos los sunís podríamos decir que son radicales, pero claro, hay que estudiar un poco el tema del Islam para entender todo esto y para comprender no solo lo que ha pasado, sino lo que va a suceder. La visión chií del Islam es la visión moderada. Y la visión suní es la visión radical. ¿Por qué? Porque la versión suní o la visión suní lo que va es a la letra específica, el Corán, sin ningún tipo de interpretación. Estoy explicándolo de una manera un poco sencilla para que todos No, nos puedan entender. no admite No interpretación. admite. Y en el caso del chií, sí. De hecho, los imanes son chiís, porque hay una interpretación, ¿no?, de una persona, un intermediario, vamos a decirlo así. Y luego también, bueno, pues hay una serie de usos y costumbres que se tienen en cuenta. Por eso, en Irán hay cristianos, y no son perseguidos, pero hay cristianos en el parlamento y en el ejército. Y hay judíos en el parlamento y en el ejército iraní. Y esto cuando a alguno se lo dice le explota la cabeza. Y dice, pero ¿cómo puede ser, no? Pero claro, había que crear esa idea, esa ruptura, y como bien decías, se produce en ese momento con un Oriente Medio completamente empantanado. Israel consigue sus objetivos, que es configurar esa especie de batalla mundial entre sunís y chiís para luego llegar a ellos y poner orden, que es lo que están ahora en Siria. De hecho, el ejemplo sirio es clave para Clave, todo ¿no? esto. Sí, sí. Claro, claro. Y al mismo tiempo, Estados Unidos pierde esas guerras porque se empantana, porque pierde capacidad, porque pierde presupuesto, no logra sus objetivos en materia petrolera, y entonces luego les viene el señor a ver literalmente con el auge del fracking. Es decir, si no hubiera sido por el auge del fracking, Estados Unidos hubiera tenido serios problemas, pero con el auge del fracking, que también analizo ahí, siempre recomiendo un libro de Daniel Yergin que se llama The New Map, que es maravilloso, para ver cómo Estados Unidos de repente se encuentra con el tema del fracking y se convierte en exportador neto de hidrocarburos. Y entonces ya el tema de la obtención de recursos no es tan importante hasta que llega la revolución tecnológica y entonces hay que volver otra vez porque necesitamos las tierras raras, necesitamos el cobalto, necesitamos el cobre, necesitamos el níquel, De etcétera, eso etcétera, ¿no? llegamos ahora, pero ¿tú crees que se ha pasado de, claro, cuando cae la Unión Soviética y se desmantela todo el entramado de dominio, digamos, de Estados Unidos a través de la OTAN, etcétera, etcétera, se intenta sustituir por el terrorismo yihadista? Esa visión fracasa porque requiere forzosamente de la intervención directa y es nuevamente sustituida por la guerra de Ucrania y por la actual Rusia. Ujú. Recordemos que al principio había un eje del mal, ahora parece que hay otro eje del mal. Es decir, Estados Unidos está como intentando reconfigurar un enemigo para llevar a cabo sus planes, pero cada vez ve que se le escapa, porque obviamente ese sur global ya se empieza a configurar, todos los países emergentes que no se les deja emerger empiezan a unirse y al mismo tiempo hay otras corrientes dentro de Estados Unidos, que de eso hablaremos ahora, que empiezan a decir, bueno, oye, que de hecho Trump es un abanderado de ello, si en vez de ir por el mundo cogiendo lo que necesitamos, ¿por qué directamente no nos aliamos? ¿Por qué no nos aliamos con Rusia?
¿por qué no nos aliamos como hemos hecho con Arabia Saudita? Y de hecho ya directamente establecemos, bueno, lo del príncipe de Ali Salman de hace unos cuantos días es brutal, ¿no? Con el tema del asesinato del periodista que aparece descuartizado en la embajada, cosas que pasan, Sí, Lorenzo. pero fíjate, Rubén, es verdad que esa visión Trump la tiene, pero solo al que no puede doblegar. Es decir, con Ujú. Rusia negocia, pero con Hispanoamérica no va a negociar. Ya lo estás No, viendo no, cómo no va a no. negociar. Entonces, claro, lo del sur global es muy importante, porque ese auge del sur global se produce en las mismas caras, en las mismas fauces de Estados Unidos. Pete Hegseth lleva toda la semana esta hablando del patio trasero de Estados Unidos, que era una expresión que intentaba pues evitarse en el ámbito político, porque evidentemente es denigrante. Es decir, oiga, el patio trasero, ¿esto qué pasa? Es que es nuestro también, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de tener el control en otras áreas del mundo, Estados Unidos, en una muestra de debilidad y de fracaso, se tiene que fijar exclusivamente en Hispanoamérica como palanca para expulsar a China de determinados acuerdos comerciales que se están produciendo en su casa. Entonces, ahí sí que tienes una reedición de la guerra contra el terror. Los términos son los mismos, los conceptos son iguales. El propio Hegseth y Donald Trump durante esta semana decían que los narcotraficantes eran como ISIS y como Al Qaeda y que habían declarado una guerra a Estados Unidos. Entonces tienes un poco ese doctor, ese Mr. Hyde. Y luego tienes al doctor Jekyll en Rusia diciendo no, vamos a negociar, vamos a explotar los hidrocarburos de forma conjunta, vamos a doblar aún más la cerviz de la Unión Europea, vamos a llegar a acuerdos en el Ártico y también con China. Tira y afloja, pero al final tienes que sentarte con los chinos porque los necesitas. Estados Unidos no puede desarrollarse económicamente sin China y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No solo en el ámbito de la inteligencia artificial y de la tecnología, sino que es que China es lo que es y es una potencia exportadora porque le compran los productos en Estados Unidos. Si no le compran los productos de Estados Unidos, los tendría que vender a otro. ¿Esto implica que caería su máquina exportadora? No tiene por qué, pero es su principal cliente. Entonces, vemos cómo no hay una única línea de política exterior. Y eso también se produce porque Trump, dentro de su propio gabinete, bueno, pues tiene muchos intereses enfrentados. Es decir, tiene al sionismo al que tiene que dar de comer todos los días, tiene a un movimiento Make America Great Again que cada vez que confían menos en él y por lo tanto, pues vemos cómo les hace guiños entre Epstein, lucha contra la inmigración, etcétera, etcétera. Y luego tiene un problema en el este de Europa porque él cuando llega dice que va a solucionar el tema de Ucrania para focalizarse fundamentalmente en esa reedición un poco de la doctrina Monroe, que decía Financial Times esta mañana que era la doctrina Donroe, porque es de Donald Trump. Claro, y entonces todo ese fracaso le empantana en Europa y no es casual que la ofensiva en Hispanoamérica se produzca al mismo tiempo que intenta cerrar el conflicto en Europa. Pero sí es verdad que Estados Unidos a partir de ese momento empieza a fracasar y todo coincide con el auge de una Rusia con Putin y de una China que primero con el predecesor de Xi Jinping y luego ya con Xi Jinping, pues plantean un modelo diferente, un modelo de no agresión. Y esto es importante tenerlo en cuenta, aunque nos intenten vender lo contrario. En África, el modelo ruso, el modelo chino, es un modelo de no agresión. China llega, realiza ofertas comerciales, estructurales, tecnológicas, le da igual quién esté gobernando. Aquí que tenemos un dictador, nos da igual. Aquí que tenemos una democracia imperfecta, como dicen algunos, nos da igual. ¿Queréis hacer negocios? ¿Queréis estar dentro de la nueva ruta de la seda? Sí, necesitamos seguridad. Bueno, la seguridad aquí la pone Rusia. Y Rusia ha puesto seguridad hasta el punto de que todos esos países del Sahel han ido descolonizándose, expulsando a británicos, expulsando a franceses, y ahora nos dicen que eso es la causa de que haya habido inmigración en Europa, la culpa también la tiene Putin. Pues no, vemos cómo se le ha ido dando la espalda a un Occidente, por hablar de la esfera anglo en general, en un movimiento que coincide además con la pandemia. La pandemia fue un momento muy importante porque los países del sur global no pasaron la mayor parte de ellos por el aro. No quisieron pasar por ese aro. Y esos países del sur global por primera vez se dieron cuenta de que podían plantar cara. Y entonces cuando llega la guerra de Ucrania o la intervención militar rusa en Ucrania, porque la guerra llevaba ya mucho tiempo, cuando se produce eso y se intentan imponer las sanciones occidentales, muchos países del denominado sur global dicen que no. Y eso también es un cambio en el statu quo y es un cambio que aprovecha China para intentar fortalecer los BRICS, que de momento no dejan de ser una alianza financiero-aduanera. De momento no es nada más que eso, porque yo creo que a China y sobre todo a la India no le interesan de momento que sea nada más que eso, ¿no? Hombre, el pacto que se baraja de alguna manera, o lo que más le interesaría a Donald Trump de alguna manera sería renunciar al imperio con tal de pactar con China y con el resto de potencias que el dólar se mantenga como la divisa fundamental en clave China no internacional. quiere abandonar el dólar porque es el principal propietario de dólares del mundo.
Entonces, claro. No, y porque se ha esto es- hecho rico manteniendo, se ha hecho rico, o sea, ha llegado donde ha llegado precisamente jugando con el dólar como elemento externo. Ahora la gran estrategia que está utilizando China es ofrecer a muchos países, sobre todo en África, la posibilidad de condonarles o ayudarles a pagar esa deuda en dólares, con los dólares que tiene China, y que luego estos países se endeuden en yuanes a un tipo de interés menor, a cambio también pues, de que le facilite la entrada de la tecnología y sobre todo de las grandes tecnológicas y de esas infraestructuras para esos recursos minerales que son importantes y que necesita más Estados Unidos que China. Lo que pasa es que Estados Unidos ahí también va tarde. Entonces, claro, vemos como Estados Unidos ha ido a rebufo De todo, sí. constantemente, sobre todo desde ese momento que expones tú, el de la desintegración de la Unión Soviética, porque, claro, cuando se desintegra la Unión Soviética y llega Yeltsin, era cuando nos decían que se había acabado la historia. ¿Tú te acuerdas, no? De todo Sí, esto. sí, Decían, sí. no, ya se ha acabado la historia, Brezhnev. ya salió Fukuyama, al lado de Huntington, todos estos tipos de la Comisión Trilateral y del Consejo de Relaciones Exteriores que vendían un relato que era completamente falaz. El problema, cuando tú vendes un relato falaz y tú eres consciente de que lo que estás contando es mentira, bueno, pues puedes manipular a las masas. El problema es cuando te lo crees. Y ahí sí que hay un elemento no de plan, no de conspiración, sino de simple incompetencia. Ellos se llegaron a creer los reyes del mambo, mientras que había una serie de movimientos políticos y nacionales desarrollándose en el planeta como contraposición a un modelo que estaba muerto y que ahora pues estamos viendo el nacimiento de uno nuevo. Por eso también hablo en el libro de un parto que todo parto pues evidentemente tiene dolor, ¿no? Con lo cual el plan de Trump es complicado, sobre todo también teniendo en cuenta cuáles van a ser los intereses de la próxima Casa Blanca, de la próxima administración que venga después de él. Porque, claro, en función del color político esto puede cambiar. A mí me parece un plan inteligente, muy arriesgado, inteligente porque conseguiría una estabilidad tremenda y porque rompería con ese círculo vicioso de la posibilidad de una unión euroasiática, porque en realidad sería una especie de unión entre Estados Unidos y Rusia para apartar a China, que es exactamente lo mismo, pero al revés, que hicieron Nixon y Kissinger cuando fueron a ver a Mao y le dijeron, oye, y si nosotros, aunque nos peleemos en público, somos amiguetes para intentar meter en vereda al oso ruso, bueno, pues podríamos ver una estrategia de ese tipo, que yo creo que es lo que subyace aquí y los grandes estrategas norteamericanos que están respaldando el plan de Trump, porque Trump lo único que ve son dólares, hay que decirlo, pero hay estrategas que sí que respaldan todo este proceso y que quieren evitar una guerra al mismo tiempo que consiguen una serie de alianzas. Pero por el contrario, tienes a los del Israel First, a los amos de la sangre, que si pueden crean un Armagedón para que venga su Mesías, que todavía ellos piensan que no ha venido el Mesías. Pero Entonces, claro, perdón, perdón. no, que eso es un elemento que muchas veces no lo tenemos en cuenta, y es que tenemos gente queriendo que venga el fin del mundo, ¿no? Y Sí, esto sí, sí. también lo tenemos que analizar, ¿no? Ahí hay dos puntos fundamentales también en este plan, que es Siria y Arabia Saudí, para la reorganización que planea Estados Unidos, ¿no? Siria ya finalmente, terminando siendo el elemento fundamental que no permitió ese gaseoducto del gas catarí que finalmente sea el que se exporte a través de los puertos y llegue a través de gas licuado a Europa, y después el petróleo a través de los saudíes. Esos dos puntos fundamentales son planes intermedios mientras llegamos a lo que estamos hablando, o también forman parte a largo plazo No, de es que, esa no, estructura. no, es que son planes complementarios. Es decir, solo con un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para exportar parte de esos hidrocarburos a Europa no da, porque Rusia ya ha virado buena parte de su mercado a China y esto no tiene vuelta atrás y tiene muy claro que lo va a seguir siendo así porque son contratos a largo plazo, incluso hay infraestructuras en marcha como el Power of Siberia 2, que aunque en estos momentos pues tenga ciertos problemas porque son infraestructuras muy importantes, se van a mantener. Israel aspira también a ser una llave para el gas a Europa y hay otros proyectos que yo creo que es más difícil que salgan como el nigeriano. Pero se trata de, por un lado, que parte del gas ruso pueda llegar a Europa, pero sobre todo que llegue todo el gas natural licuado que se exporte. Sería almacenado en el oeste de Ucrania, donde los almacenes están vacíos y ya hay negociaciones para utilizar esos almacenes al respecto. Para eso hace falta que haya una paz, porque evidentemente si tú metes gas en un almacén subterráneo, ahí lo que tienes es una bomba tremenda. Tiene que haber un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, no entre Ucrania y Rusia, sino entre Estados Unidos y Rusia. Y luego también para que llegue ese gas natural licuado, que se pueda elaborar. ¿Volverá Nord Stream? Yo ahí tengo dudas, fíjate, porque todo este plan consiste en que haya una dependencia de gas natural licuado, el que venga en buque metanero. Y si haces un tubo,
aunque puedas reducir el suministro que pueda llegar a través de ese tubo, pues entonces perdería potencia la capacidad de la industria norteamericana de exportar gas natural licuado. Con una salvedad también que hay que introducir al respecto, porque la gente no ha hecho números. Estados Unidos no puede exportar tanto gas natural licuado como están diciendo. Puede exportar, pero no tanto, y puede haber un momento en el que tenga problemas a la hora de sacar ese producto porque lo necesite en clave interna, sobre todo para reducir precios. Con lo cual eso también lo tenemos que tener en cuenta. Hay que comprender que hasta el año 2019, hasta que la Rand Corporation no le marca la hoja de ruta al establishment norteamericano para que rompa ya de una vez la baraja en Ucrania, Estados Unidos no tenía terminales de exportadoras de gas. Y entonces se empezaron a construir y la gente decía, en la agencia Bloomberg, la gente decía ¿y por qué están construyendo terminales de exportación de gas? ¿A quién se lo van a vender? Bueno, pues nos lo iban a vender a nosotros. Hace falta que venga de diferentes vías y también se intenta que Argelia sea un socio, pero exclusivamente de Italia. Hay una reconfiguración del mapa energético, que hay muchas dudas sobre cómo se va a producir. Es terrible para España eso es una pérdida de oportunidad. España, y esto lo hemos comentado tú y yo alguna vez, España tiene la mayor potencia regasificadora del mundo en términos proporcionales. Tenemos un montón de plantas para regasificar ese gas natural licuado. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos comprar ese gas natural licuado, lo transformamos en gas, lo meteríamos en un tubo, vale, ¿y a dónde lo llevamos? Claro. Sí, porque Francia nos va a decir por aquí se va. Claro. Entonces, como pasa con el sistema eléctrico. En el sistema eléctrico pasa igual. Claro. De hecho, incluso se evaluó la posibilidad de mandarlo a Italia. Y dicen, no, pero si Italia lo está recibiendo ya de Argelia. Si es que no tiene ningún sentido que Italia nos comprara ese gas. Entonces, lo que nos dicen es, no, en lugar de hacer gasoductos, vamos a hacer hidroductos de hidrógeno verde. Y dice, bueno, pero vamos a ver dónde está la cámara, ¿no? Que me estáis tomando el pelo. Vamos a ver, si tengo 6 plataformas de regasificación, que España le está vendiendo gas a Marruecos en estos momentos. Es terrible. Se lo está vendiendo en estos momentos. Pues podríamos ser una potencia regasificadora. Mira, cuando le cortan los gasoductos Nord Stream y entonces Alemania se queda sin gas y Estados Unidos dice, oye, ¿quieres el mío? Decían los alemanes, ya, pero ¿y yo qué hago? Tú me traes el buque metanero con el gas y cómo lo transformo yo en gas, tú me lo traes en líquido, y entonces tuvieron que montar unas plataformas de regasificación que son portátiles y que son dos barcos gigantes, ¿no? Si hubiera estado Rusia en guerra con Europa y tú fueras el jefe de Estado Mayor ruso, ¿qué hubieras hecho? Bombardear esas plantas de regasificación el primer día, ¿no? Evidentemente, no se hizo. Pues si España tiene esa capacidad, vamos a utilizarla. ¿Por qué no lo utilizamos? Porque luego, ¿qué hacemos con ese producto? No lo podemos hacer. Entonces, cuando se dice, no, es que Sánchez ha ido a Europa a decir que Francia tiene que permitir más interconexiones. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir en tu programa. Los dos mayores enemigos de España en estos momentos son Marruecos y Francia. Y son los dos mayores enemigos. Luego ya podemos pensar en nuestra relación con Estados Unidos, en la OTAN, etcétera, etcétera. Pero sin esa pinza, desde luego que podríamos defender los que no nos permiten crecer ni tener una posición, eso es evidente, claro.